todo el mes de octubre estaremos hablando acerca del movimiento de la Reforma, porque esto no debemos olvidarlo nunca, por varias causas. Somos la herencia que el Señor dejó para que demos a conocer el mensaje del Señor. La historia de la Iglesia hasta el tiempo de la Reforma se divide en 4 etapas. La primera se le llama la edad apostólica, del nacimiento de Cristo hasta que murió el último de los apóstoles. El apóstol Juan fue el último que murió. Y piensa que con 99 de nuestra edad murió el último apóstol. De ahí la siguiente etapa, desde la edad apostólica hasta la adopción del cristianismo como religión del Estado. Eso es uno lo pone en el 323 o 325. La tercera etapa viene de ahí del 325 al 800, ya muy conocido, fue la coronación de Carlos Magno. Y de ahí siguió la etapa muy difícil que ya prohibían leer la Biblia y muchas cosas, para llegar a 1517, que mencionamos. Estas 4 etapas son básicas, y ahí siguen otras, pero solamente vamos a hablar hoy de ellas, pensando en el movimiento de reforma en el año 1517 por Martín Lutero. Hoy leímos Primera de Pedro y hasta el versículo 10 vamos a tratar de explicar algunos detalles. Sabemos que es muy difícil predicar la palabra. Tiene tanta enseñanza. Tenemos un versículo que sale muchas cosas. Pero aquí en su boletín les ponemos como título el sacerdocio universal de los creyentes en Cristo. Que nos dice la palabra que todos nosotros, hombres o mujeres, somos sacerdotes de Dios, sacerdotes del Señor, porque era el problema en aquel tiempo, que pensaban que había una élite que era la única que podía entender la Biblia. ¿Quiénes eran? Principiando los sacerdotes, cardenales, y llegaron a poner al Papa, una jerarquía. Ellos eran los únicos que podían entender la palabra. Damos gracias a Dios porque Cristo nos dice, no, todos ustedes son sacerdotes. Vamos a ver esos versículos más adelante. A todos nosotros nos llaman sacerdotes para Dios el Padre. Entonces ponemos aquí en el objetivo que aprenderemos, recordaremos y confirmaremos
que en la historia de la salvación el Señor ha señalado para dirigir al pueblo a seres humanos, los cuales, de acuerdo a la Biblia, encontramos los patriarcas, los caudillos, los profetas, que de manera especial los sacerdotes y los reyes eran ungidos por el Señor. Nosotros hemos sido ungidos por el Espíritu, así que por eso somos sacerdotes para Dios, seamos hombres o mujeres. Decimos aquí en el boletín que Cristo, como Redentor nuestro, desarrolla 3 oficios que vienen señalados en nuestro catecismo. El oficio de profeta, sacerdote y rey, tanto en su estado de humillación como de exaltación. Recordamos nuestro catecismo. En los catecismos y la confesión se nos dice que Cristo, en su oficio sacerdotal, se ofreció a sí mismo en sacrificio para satisfacer las demandas de la justicia divina. Nos reconcilia con el Padre e intercede continuamente por nosotros. Interesante, Cristo intercede continuamente por nosotros, por la Iglesia. Y esto lo confirmamos en Romanos 8, 33 y 34. Todo este capítulo 8 de Romanos es muy interesante, pero en estos versículos se nos dice lo que Cristo hace por su iglesia, por su pueblo. Encontraron el pasaje que dice: no los oigo leer. Lean todos. Intercede por nosotros. Siempre está intercediendo Cristo por su iglesia. La ama tanto, dice Efesios, hablando a los esposos, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y empieza a hacerse entre más en por ella para santificarla en el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentarse una iglesia para así no tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes. ¿Qué es lo que hace Cristo por la iglesia? Hay un libro muy interesante en esta semana. Todo esto en su Cristo. ¿Qué has hecho tú por él? ¿Qué hemos hecho nosotros? Entonces, dice aquí en el boletín, las jerarquías en el tiempo de Lutero llegaron al extremo de tener un papa que no solamente tenía ese nombre, sino decían que era el vicario de Cristo.
Vicarius Filii Dei, vicario de Cristo. En sus 95 tesis, Lutero presenta sus inquietudes acerca de esta enseñanza y basada en la Biblia. Utiliza Éxodo 19, 5 y 6, que dice: recuerden que todos tienen que participar, no los oigo a todos. A ver, empiecen. ¿Qué cosa era el pueblo? Un especial tesoro sobre todo los pueblos. Y eso es lo que es la iglesia. Un especial tesoro para Dios sobre todos los pueblos. Nosotros sois un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Propósito de Dios para su pueblo. Jesucristo, decimos aquí en el boletín, es nuestro sacerdote inigualable. Él nos hizo Dios, reyes y sacerdotes. Apocalipsis 1:6 que nos dice: nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Acuérdense que la reforma empezó porque no dejaban participar a la iglesia, solamente las jerarquías. Y a veces caemos en ese mismo problema. Decimos, no, los que tienen que predicar son los ancianos, el pastor, si acaso los diáconos, pero la iglesia no. Pero siempre nosotros ponemos la explicación de la palabra donde la iglesia participa. Así que cuando oigan un pasaje, léanlo. Nos vamos a ver ahora el pasaje que leímos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, que nos dicen: ¿qué más? Qué interesante, ¿no? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Bonito todo eso. Pero cuando nos dice qué es lo que tenemos que hacer, como que no nos dice. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a su luz, el propósito de Dios. Pero añade: vosotros en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Por la misericordia de Dios, dice la Biblia, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Lamentaciones 3:22. Entonces, vemos qué interesante, linaje escogido.
cuando pensamos en por qué escogemos nosotros, ya sea una prenda de vestir o algo que nosotros necesitamos. ¿Qué andamos haciendo para escoger? ¿Con qué piensa? Se piensa en el color, se piensa en si es un vestido, en qué tela, andamos buscando en qué tienda lo vamos a comprar. Es un montón de requisitos que pensamos para poder elegir algo. Pero Dios, ¿qué hizo? ¿Qué buscó en nosotros? Aunque hubiera buscado, no hubiera encontrado nada. Porque dice la Biblia que somos pecadores en extremo. Siempre les digo, aprendan esos dos salmos, el 14 y el 53. Que vio desde los cielos el Señor para ver si no había entendido buscar a Dios y no encontró ni siquiera uno, pero lo importante es que viéndonos así, Él se hizo como nosotros. Ahí está el amor de Dios. Dios se hizo hombre, sabiendo que nosotros éramos malos. Pero nos hizo real sacerdocio. Apocalipsis 1:6, leído, que dice, que dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Y en la Reforma ha acuñado muchas cosas de la Biblia. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Podemos decir, a Él es solamente la gloria, para que no digamos y demos la gloria para nosotros. Recordemos el Salmo 115, como dice, versículos 1 y 2. Empieza, no a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre, la gloria, por tu misericordia, porque dieron las gentes. ¿Dónde está tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Y empieza a hablar de los ídolos, pero dice, no tiene ningún valor, porque la gloria solamente le pertenece a nuestro Dios. Cada creyente es elegido por el Señor, según este versículo 9 que hemos estado considerando, el sacerdocio, nación santa. ¿Recuerdan que habló Benjamín sobre esto? Pues quién sabe, ya se nos estuvo enfatizando todo el mes con lo mismo y se nos olvidó de qué habló. Bueno, los que no vinieron, los que estuvieron viniendo, hizo mucho énfasis sobre la santidad de la vida. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todo lo hizo el Señor. Por esto damos la gloria, la honra a nuestro Dios. Y aquí, última parte del boletín. A cada creyente
Dios lo considera como una piedra viva, escogida por Dios para edificar una casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahí viene el pasaje, lo que ya leímos, ¿no? Entonces, Dios es bueno, Dios está con su iglesia. Hoy es un día muy especial, 1 de octubre, primer domingo también. Vimos el matutino, gracias a Dios vimos un grupo de personas al matutino. Algunos prometieron que iban a venir, pero no vinieron. Pero de todas maneras sabemos que el Señor se agrada de nuestra vida, porque Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios el Padre. El Señor siga fortaleciendo y seguirá fortaleciendo su iglesia, porque ya la ha bendecido para siempre. Hoy es día de diezmo, lo traemos bien preparado para el momento en que nos diga, pasamos a dejarlo, que ya no nos pertenece a nosotros, que ya no son del Señor.